ver cómo Dios responde la oración. Amén. Y estamos muy contentos de que el Señor responda a la oración, pero también nos gustaría que viéramos un pasaje donde podemos ver a Dios actuar de una forma que de repente pareciera que no es muy cotidiana. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias, tengan abiertas, porque hoy día vamos a hacer una predicación un poco temática, entonces vamos a pasar de un lado a otro, vamos a ver muchos versículos, porque hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo y tenemos que tomar conciencia cómo es el Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo. Y a veces da la impresión que hay cosas que aparecen en la Biblia que son distintas a las que vivimos hoy en día. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos y vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, solamente vamos a leer. ¿Lo encontraron? Hechos 13, del 1 al 3. Presten mucha atención en lo que sucede, en la escena, qué es lo que está pasando en estos 3 versículos. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante tuyo. Queremos conocer más de ti, queremos escuchar tu voz, queremos que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestra mente y nuestros corazones y nos guíe, Señor. Necesitamos de ti. Señor, necesitamos de ti. Y no queremos, Señor, tan solo conocimiento, sino queremos poder desde lo alto. Pablo nos dijo que el Evangelio es poder. Poder para transformar nuestras vidas. Y dejar atrás, Señor amado, esa vieja criatura, Señor. Y proseguir al blanco, al supremo llamado, Señor. Por eso, Padre amado, en el nombre de Jesús, que todo lo que leamos hoy día sea de bendición para nuestra vida. Y que tú, papá, hagas una obra preciosa que nos lleve a actuar, que nos lleve a movernos, que nos lleve a creer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Este pasaje está en el libro de los Hechos y es una característica de la iglesia, ¿ya? Aquí hay una iglesia que está haciendo algo, pero vamos a compararlo con otros pasajes del libro de los Hechos y quiero preguntarles qué pueden ver de similitud en un pasaje con otro, ¿ya? Voy a leer aproximadamente 4 pasajes más. En Hechos 10, del 9 al 13. Dice Hechos 10, del 9 al 13, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. Ya, un pasaje. Vamos al siguiente pasaje. Hechos 8, 26 y 27. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baje de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes.
Este había ido a Jerusalén para adorar. Siguiente pasaje. Hechos 10, 30 al 32. Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Último pasaje. Hechos 16, 6 al 10. Hechos 16, 6 al 10. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencido de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedónicos. Ya, ¿cuántos pasajes eran? No, 5, 1, 2, 3, 4 y el que leímos al principio, 5. Todos de Hechos. El libro de los Hechos es como una historia del comienzo de la iglesia. ¿Cómo podríamos nosotros, o qué pensamos que podría ser semejante en todos los versículos que leímos? ¿Qué podríamos encontrar parecido en todos los versículos, en todos los pasajes que se leyeron? A ver, ¿qué podría haber de semejante? Visiones, ¿ya? Viajes, sí, pero las visiones, sí, hay un par que tiene visiones, ¿ya? En otras no fueron visiones, fueron, se podría decir, voz. Otros fueron sueños, otro o algo presencial, alguien vio. Pero lo que podía atravesar todo es que claramente Dios habló con voz audible y con una sensación de claridad de que estaba diciéndonos una instrucción, de que Dios nos estaba diciendo algo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la voz audible de Dios? Dios claramente dándonos una instrucción, diciéndole algo. Cuando vemos estos pasajes, queda de manifiesto que el que manda es Dios. Si el libro de los Hechos es el libro que muestra la historia de la iglesia, se ve claramente que el que está empujando la iglesia, llevando la iglesia, enseñando a la iglesia y moviendo la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. La iglesia no la estamos haciendo nosotros. Es el Espíritu Santo el que está obrando en su iglesia porque tiene propósitos y quiere cumplirlo. El Espíritu Santo se ve claramente en los pasajes. Aunque a veces se ven ángeles, a veces es una voz, es una visión, pero el Espíritu Santo de Dios está presente con una voz clara y audible. Por eso le puse al mensaje: un Dios que habla a un pueblo que le busca. ¿Les gustaría escuchar a Dios de una forma audible? ¿Les gustaría escuchar a Dios de una forma tan clara que no hubiera duda de lo que le está diciendo? ¿Les gustaría? Disculpe que haga la siguiente pregunta. ¿Están seguros? Yo no estoy muy seguro. Hay una claridad. Y me da la impresión como que esa
visiones o esas señales o esa voz audible que vemos en el libro de los Hechos no se repitiera hoy en día. Pero nosotros tenemos algo muy claro, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y el Dios del libro de los Hechos es el mismo Dios que está acá hoy, ¿o no? Por supuesto que sí. Y el Espíritu Santo que se movía libremente y que empujaba a la iglesia en el libro de los Hechos es el mismo Espíritu Santo que hoy está a nosotros moviéndonos, nos está llevando hacia la voluntad de Dios, hacia su propia voluntad. Es el mismo Espíritu Santo que hoy nos enseña. Pero ¿qué diferencia hay? ¿Por qué las cosas se ven tan distintas hoy en día a ese tiempo? ¿Qué sucederá? ¿Por qué? ¿Por qué hay se podría decir, este cambio? Que no debería haber habido un cambio. Esa es solamente la introducción. Ahora vamos a entrar al pasaje. Vamos al pasaje, por favor. En la iglesia de Antioquía, Hechos 13:1. Eran profetas, maestros Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Está nombrando un grupo de líderes, de personas que están reunidos en la iglesia, que están sirviendo en la iglesia, que están haciendo actividad en la iglesia, pero están haciendo algo en común. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ayunaban. Dice, mientras ayunaban y participaban del culto al Señor, entonces el Espíritu Santo les habló. Y saben que yo mirando los pasajes, mirando mi vida también y mirando la realidad que nos desenvolvemos hoy en día como iglesia en Chile, me da la impresión que algo que hemos perdido es la búsqueda profunda de Dios. No estamos teniendo esa búsqueda profunda que la iglesia primitiva tenía de Dios. No estamos teniendo esa búsqueda que vemos ahí, que los escritores de la Biblia anhelan, desean tener a Dios, desean, anhelan más de Dios. Y no vemos hoy en día quizás esa búsqueda profunda que la gente estaba teniendo. Cada uno de los pasajes, si usted se detiene, los 5 pasajes que leímos, hay una búsqueda de Dios. Un más que, como hace el pastor Guillermo cuando ora dice que oran por los alimentos, gracias Señor, amén. Más que eso. Más que en la noche decirle, Señor, gracias porque hoy día me fue bien, gracias porque no me pasó nada, Señor, gracias, permíteme descansar, mañana tengo mucho que hacer, amén. Más que eso, es una búsqueda para encontrarse con Dios, para poder escuchar a Dios, para poder ver a Dios, pero con un propósito, su voluntad, para poder encontrarme con la voluntad de Dios. Esta búsqueda de Dios, mire, por favor, de introducción al punto de la búsqueda de Dios, quiero leer un trozo de un salmo, Salmo 105:1, muy hermoso, dice: den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones, canten, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas. Siéntate orgulloso de su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro. ¿Alguna vez recibí una llamada telefónica de algún hermano y le ha dicho: hermano, estoy tan contento, busca al Señor, alégrate de poder buscar al Señor, alábalo, proclama el nombre del Señor? Muchas veces cuando nos juntamos tenemos muchas cosas que decir, pero la menos es sobre nuestra búsqueda de Dios. Al ver la iglesia primitiva me da la impresión que para ellos era imperioso, era importante, era primordial una búsqueda profunda de Dios. Cristo Jesús nos dio ejemplo.
al comenzar su ministerio. Por favor, vean en Mateo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Espíritu Santo de Dios estaba guiando al mismo Jesús hacia la tentación. ¿Por qué? Porque tenía que ser fortalecido, porque las mismas tentaciones que recibió del diablo en ese instante fueron repetidas constantemente durante su ministerio. Y para ser fortalecido, ¿qué hizo? Ayunó. 40 días y 40 noches. ¿Saben que el ayuno es dejar de alimentarme para tener un tiempo a solas con Dios, para buscar su voluntad para mi vida, pero también es para debilitar mi vida, para que mi carne se debilite y se someta a la voluntad de Dios? Yo no ayuno para obligar a Dios que haga lo que yo quiera. Eso no es bíblico. Dios quiere fortalecer nuestro espíritu. Por eso ayuno, para que mi carne se debilite. Ese es el propósito que el Señor quiere que nosotros llevemos a cabo en el ayuno. Y Jesús también nos muestra que Él constantemente oró. Voy a ver algunos pasajes solamente. Marcos 1:35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. El día anterior Jesús había hecho 1000 cosas, había sanado mucha gente, había trabajado todo el día y estaba muy cansado de seguro, pero lo primero que hace en la mañana, muy de mañana, cuando nadie lo veía, se fue a un lugar apartado a orar. ¿Cuándo es nuestro momento de oración? ¿Es cuando al final del día, si es que me sobra tiempo? ¿Es a la hora de la comida porque pido oración por los alimentos? ¿O es el momento de la semana donde puedo hacerme un espacio para? Veamos también el ejemplo en Lucas 5:16. Dice, él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Es decir, que era una constante en Jesús, retirarse a lugares solitarios a orar. Una constante, ¿por qué? Porque él sabía, un pasaje que siempre le repetimos, sabía que tenía que someter su carne a la voluntad de Dios, porque él aprendió obediencia. Y él lo hacía a través de la oración, de la búsqueda de Dios, nos dio ese ejemplo. Fíjense en Lucas 6:12, dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Cuántas noches hemos pasado solo orando toda la noche? A veces quizás tenemos que hacer algo. Por ejemplo, yo en unas semanas más tengo que viajar a una conferencia misionera y el vuelo sale en la noche, en la madrugada. Entonces voy a tener que estar esperando despierto hasta que salga el vuelo. O me acuerdo cuando era joven o era niño con mi papá, habían peleas que daban a las 6 de la mañana y yo me quedaba con mi papá toda la noche despierto esperando la pelea, que duraban un round, me acordaba que duraban un round, le pegaban y perdían al tiro. O cuando jugó la selección juvenil también en Japón, ¿se acuerdan? Aquí eran los partidos a las 6 de la mañana y estábamos toda la noche esperando el partido. Podemos hacer esfuerzo por distintas cosas que perecen, que en sí no son tan valiosas. Pero tomarnos tiempo para orar. Jesús dice que después de orar toda la noche eligió a los 12. Algo nos está mostrando eso. Él oró para que tomar la decisión y escoger los 12 que su padre quería que escogiera. Porque había uno
que seguro no quería escoger. ¿A quién habrá sido? A Judas. Jesús también, cuando tomó el trago amargo de la cruz antes en el Getsemaní, fue y lloró. Entonces nos da ejemplo. Entonces esa búsqueda de Dios que necesitamos tener, que aparece en el libro de los Hechos, es la búsqueda de Dios que Jesús nos muestra y es la búsqueda de Dios que tenemos que tener como iglesia. Es muy hermoso venir a la iglesia, conozco gente que yo amo mucho, hay personas que hemos formado una relación estrecha, y nos hacemos bromas, lo disfrutamos, compartimos, pero no es eso. El que tenemos que disfrutar es Dios y nuestra búsqueda tiene que ser con Dios. Es maravilloso tener una iglesia donde nos sentimos tan bien el uno con el otro. Gracias, Señor, por eso. Pero no es lo esencial. Es mi búsqueda, mi comunión con Dios. Búsqueda profunda de Dios. Que aparece en el libro de los Hechos. Que aparece en la iglesia de los libros de los Hechos. Por eso la gente escuchaba a Dios. ¿Por qué? Porque le estaba buscando. ¿Cuándo fue nuestra última vez que ayunamos? ¿Y por qué ayunamos? Le voy a decir solamente un pasaje del ayuno, que es uno de los que más me gusta, que se encuentra en Isaías 58. Vamos a leer del 5 al 7. Isaías 58, del 5 al 7. Dice: ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes días de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? ¿Qué es lo que está mostrando en los profetas? Dios muestra su preocupación por el débil, por el desvalido. Entonces el Señor dice: el ayuno que a mí me agrada, el ayuno donde se busca mi voluntad y se hace mi voluntad, donde ves que el necesitado necesita ayuda y donde haces lo que yo quiero, ayudar al necesitado. El ayuno es someter nuestra carne, romper nuestra voluntad, romper lo que yo no anhelo, romper mi comodidad para hacer la voluntad de Dios. Mucho de lo que le está mostrando Isaías, este pasaje, le está diciendo estas palabras de parte de Dios, tenían esclavos, oprimían a la gente o eran comerciantes con pesa falsa y no daban al que necesitaba. Entonces el Señor nos está mostrando que necesitamos una búsqueda en ayuno para que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros, pero también una búsqueda en oración. Yo creo que practicamos un poco más la oración. Creo que de los que estamos acá no creo que haya ninguno que no haya orado el último año. La tiré grande por si acaso. Pero ¿cómo orar? Lo genial que la Biblia nos llama a orar, pero nos dice cómo orar. En Mateo 6:6 hay una instrucción muy clara. ¿Qué nos dice 6:6? Mateo 6:6, pasos por orar. Mateo capítulo 6, versículo 6. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué instrucción nos da para orar? Mateo 6:6. ¿Lo encontraron? ¿Alguien se atreve? A explicarme qué es lo que dice 6:6. ¿Qué instrucción? Gracias, muchas gracias. ¿Qué instrucción tengo para orar ahí? En el 6:6. Orar en secreto. Orar apartado, orar a solas, por la tranquilidad, pero también para que los otros no me estén mirando y dicen: está orando, que es bueno él como ora. No. Apartado nuestro ego, apartado nuestro orgullo, en secreto, para orar a nuestro Padre que está en secreto y nos va a recompensar en público. Pero en secreto. El 6:7, ¿qué instrucción nos da?
sin vanas repeticiones, decir, no, no porque vamos a decir 2000 palabras, vamos a responder, no. Alguien puede decir 5 palabras y Dios le va a responder más rápido. Hay un otro, me gusta también Eclesiastés, se los voy a leer. En Eclesiastés 5:1 al 3 dice: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras, que mucho se preocupa, tiene pesadillas, y que mucho habla, dice tonterías. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Tengamos mucho cuidado al orar. No busquemos palabras muy especiales, tenemos que decirle lo que está en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que está pasando usted? ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué problema tiene? Dígaselo a Dios. Háblele a Dios. ¿Quiere saber más de Dios? Pídale. ¿Quiere encontrarse con Dios? Háblale en su corazón. ¿Lo ama? Dígale a Dios que lo ama. Sencillo, directo, claro. También la Biblia nos da instrucciones como ser constantes, ser agradecidos, que sean conocidas todas nuestras peticiones delante del Señor con acción de gracias, ¿ya? Hay instrucciones, pero a veces me da la impresión que no oramos tanto porque a veces sentimos que nuestra oración no son respondidas. ¿Alguna vez has sentido que su oración no es respondida? Solo poco. Yo a veces he sentido que mi oración no es respondida. A veces he sentido como que Dios no me escucha. Y me he dado cuenta que a veces percibimos y pensamos que creemos que Dios tiene que responder todo lo que yo le pida. Que tiene que responder todo lo que yo le presente y todo lo que yo ore, Él tiene que responderme, y cada oración que haga tengo que recibir una respuesta. Pero al pasar por la Biblia me di cuenta que también a veces puedo fracasar en la oración. A veces puedo fracasar, ¿saben por qué? Porque puedo estar presentando una oración que no va a ser respondida y que Dios no la responde. Y cuando me encuentro en la Biblia que Dios toma la decisión de no responder oraciones, es como, wow. Pero es que yo pensé que Dios respondía a todos, y Dios es bueno, si está para eso. No, Dios es Dios. Y Dios decide qué responder y qué no responder. Pero también al ver en la Biblia que a veces podemos fracasar en nuestra oración, me di cuenta que hay cosas que hacen fracasar nuestras oraciones. ¿Le gustaría saber? Sí, ya, a usted le voy a decir. El resto también puede escuchar, ¿ya? Veamos por favor en Isaías 59, 1 y 2. Antiguo Testamento, Isaías 59, versículo 1 y 2. El versículo 1 dice: bien puede ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. Está diciendo, Dios todavía extiende su mano para ayudar, y Dios no está sordo. Eso está diciendo el 1. Pero el 2, fíjense lo que dice: son las iniquidades de ustedes, es decir, son los pecados de ustedes, las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverle la espalda para no escucharlos. ¿Cómo puede fracasar mi oración? Por mi pecado. Dios no lo va a escuchar. También por mi indiferencia. Proverbios 1:28 dice, al 30 dice: entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones. Cuando Dios nos hable, nosotros nos hacemos oídos sordos. No escucho, no estoy ahí, no. Mi indiferencia ante Dios también hace que mis oraciones no sean escuchadas.
Por la terquedad, Zacarías 7:12 dice, para no oír las instrucciones ni las palabras por medio de antiguos profetas, el Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu. Endurecieron su corazón como el diamante. Por tanto, el Señor Todopoderoso se llenó de ira. Como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor Todopoderoso. Si Dios me está hablando y Dios me está llamando y no quiero escuchar, ya, Dios dice, después me va a tocar a mí. Yo no lo voy a escuchar. Por falta de fe. Todos sabemos que Santiago nos dice, pero pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es tan claro, Santiago. Si yo voy a orar por si acaso, si yo voy a hacer manda, voy a prender velita, voy a ir a tal lugar, voy a ir al banco a pedir, a todos los bancos a tirar todos los papeles, y al último en la noche voy a decir, ya, y por si acaso voy a orar. No resulta así. Porque tiene que haber fe. Y Santiago me dice que sin fe, ni piense que voy a tener respuesta a mis oraciones. Entonces las oraciones muchas veces también pueden fracasar. Nuestra búsqueda de Dios fracasa. ¿Por qué fracasa? ¿Por qué? Por lo que hemos visto. Y al fracasar nuestra oración y sentir que Dios no nos habla, sentir que Dios no nos responde, dejamos de buscar. O nuestra búsqueda no es tan profunda. Saben que hemos recibido tradiciones, muchas tradiciones, y a veces las tradiciones nos han dañado. Y pensamos a veces que Dios es un amuleto. A veces inclusive poder venir a la iglesia puede transformarse en un amuleto. Esta semana sí fui a la iglesia, esta semana sí me va a ir bien. Esta semana fui a la iglesia, Dios tiene que estar contento conmigo. No es un amuleto la relación con Cristo. Es una amistad, es una comunión, es un entregar, pero también es un recibir. Una búsqueda profunda es querer escuchar la voz de Dios y estar ahí pidiendo que Él nos hable. Nuestro egocentrismo también nos hace fracasar nuestra oración cuando pedimos solamente para nosotros, para nuestra conveniencia, para lo que nosotros queremos. También nuestro egoísmo, por falta de misericordia, cuando nosotros no tenemos misericordia o no ayudamos al pobre, la Biblia nos dice que si nosotros cerramos nuestro oído hacia los pobres, el Señor va a cerrar su oído hacia nosotros. Hay muchas formas que podemos fracasar, pero también hay muchas formas de tener éxito. Hay muchas formas de buscar al Señor, de anhelarlo. Vimos los pasos, pero ¿saben qué? La Biblia nos muestra que la oración es más. Y cuando yo me presento al Señor, cuando yo tengo necesidad, cuando yo quiero más de Él, ¿qué tengo que hacer? Dice la palabra del Señor que tengo que humillarme. Por favor, búsquenlo. En 2 de Crónicas 4:14. 2 de Crónicas 7:14. 7:14, Antiguo Testamento, 2 de Crónicas 7:14, un versículo muy conocido. Dice 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.
Humillado, Señor, soy un pecador, Señor, te he fallado, Señor, mírame, perdona mi condición. Humillarnos, reconocer que Él es Dios y que nosotros somos fieles pecadores, que necesitamos su perdón. Si se humillare mi pueblo, necesitamos humillarnos delante del Señor. Queremos tener éxito, queremos ver que Dios nos responda. Tenemos que buscar al Señor con profundidad, constantemente. Tenemos que buscar su voluntad, pero tengo que humillarme. Necesito humillarme. También Jeremías nos dice, Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, con sinceridad. Abrir mi corazón, Señor, te necesito. Yo necesito a Dios porque soy un pecador. A veces me da vergüenza ser tan pecador, pero tengo que decírselo. Él ya sabe lo que hice, pero tengo que contárselo, tengo que pedirle perdón. Si no le abro mi corazón, Él no me va a perdonar. Si yo mantengo oculto mi pecado, no voy a prosperar, dice la Biblia. Tenemos que ser sinceros, tenemos que decirle la verdad. No nos dé vergüenza, porque Él ya la conoce. Y no lo hagamos por amor a ese pecado que no queremos abandonar. Abandonémoslo, pidiéndole ayuda a Dios, siendo sinceros, abriendo nuestro corazón y mostrándole lo que amamos. Porque a veces no amamos al Señor, sino amamos a nuestro pecado. Y pidiéndole fuerza a Él para que lo arranque, y humillándonos y arrepintiéndonos. Fe, necesita la oración, fe para ser respondida. Hebreos 11:6 dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Si Dios nos recompensa, Dios nos responde, Dios quiere escucharnos, pero tenemos que tener fe. Fe. Fe de que ese Dios me ama y que me va a responder, y que si me dice un no es porque me ama, y si me dice que sí es porque sabe que en ese momento lo puedo recibir. Fe de que cuando nosotros hablamos Él nos escucha. También es condición para una oración respondida, es obediencia. No podemos andar toda la semana haciendo lo que nosotros queramos, lo que se nos antoje, olvidándonos que es la Biblia. La tenemos. Me acuerdo una vez que perdí una Biblia y no la encontraba. Estaba recién en los caminos del Señor. ¿Y dónde dejé esa Biblia? ¿Dónde la dejé? Y una persona me dijo: oh, yo tengo tu Biblia. Y me la entregó. Y estaba amarilla en una hoja. ¿Y por qué está así? Dijo: no, es que yo la dejé en mi auto abierto en el Salmo. Y se había soleado, la Biblia estaba soleada. Pero ni esa persona ni yo la habíamos buscado con tanta insistencia como para encontrar lo que Dios nos quería decir. Para que Dios responda a nuestras oraciones tenemos que obedecerlo. Y lo que Él quiere aparece aquí, en su palabra. A veces nosotros con Guillermo, la gente nos viene a preguntar qué es lo que tenían que hacer. Y lo que tenemos que decirles muchas veces es que lean su Biblia, porque ahí está la respuesta. Aquí está lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Y si hacemos su voluntad, nos dice 1 Juan 3:22, Él nos va a responder. Ya último versículo, disculpen que lo hice pasar por tantos versículos. 1 Juan 5:14. Al final de su Biblia, antes de Apocalipsis, por ahí cerca está 1 Juan.
5, 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si vemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos que pedir según su voluntad y tenemos que desear hacer su voluntad. Hay veces que nosotros no preguntamos porque no queremos escuchar la respuesta. Normalmente cuando yo salgo de acá y tengo tiempo, yo llamo por teléfono a mi esposa, le digo: mi amorcito, voy para la casa, ¿qué quieres que compre? Y ella me dice a veces que sí, otras veces que no, y me da instrucciones. Pero cuando yo voy cansado y no quiero hablar con nadie, y no quiero meterme al supermercado, yo apago el celular. Por si acaso, de aquí a la casa, y tampoco llamo, porque no quiero. ¿Le hemos apagado el celular a Dios? ¿Hemos cerrado nuestra Biblia para que no nos hable? ¿La hemos dejado guardada en un lugar donde no nos moleste? Lejos de nuestro caminar diario, para no mirarla y no nos pese la conciencia que nos haga buscarlo. Necesitamos una búsqueda profunda de Dios. Y si Dios no habla como ayer, es porque nosotros no lo estamos buscando como ayer. Necesitamos esa búsqueda para que Dios nos hable, pero también para que hagamos su voluntad. La última característica de los 5 pasajes que leímos: 5 personas que amaban a Dios y que le buscaban. 5 veces que Dios habló de una forma clara y audible. Y 5 casos donde las personas que escucharon no tardaron en obedecer. Si quiere buscar a Dios, Dios le va a hablar. Si se quiere esforzar y hacer una búsqueda profunda de Dios, Dios le puede hablar hasta audiblemente. Pero tenga cuidado, porque cuando le busque, Dios va a querer que usted le obedezca. ¿Queremos obedecerle al 100%? No me responda. Piénselo. Piénselo durante esta semana. Que sea un tiempo de todos nosotros, yo también lo necesito mucho, de una mayor búsqueda de Dios. Porque Dios sigue siendo un Dios que habla a su pueblo, pero le habla a un pueblo que le busca. Amén. Oremos al Señor.